Descubrí dónde vivo y le dije que ya no quería involucrarme más con ella. Mi mente se quedó en blanco y luché por contener mi enojo hacia mi hermana, pero mi esposo le estaba dando la bienvenida y no quería hacer un gran escándalo. Lidia con esto ahora mismo. Me las arreglé para reprimir mis sentimientos y superarlo. Ella puso excusas como estar ocupada con el trabajo para no asistir a la boda, pero no quería comenzar una discusión, así que simplemente asentí y no dije nada. Innecesario. Después de aproximadamente 3 horas, mi hermana y mi esposo intercambiaron información de contacto y ella se fue luciendo satisfecha. Quería decir algo sobre por qué estaba intercambiando números. Mi esposo, pero tenía miedo de que pensara que estaba celosa, tal vez tenía demasiado orgullo o quería ser vista como una mujer serena, pero no podía detenerlos. Estaba más preocupada de que terminara como hace 10 años. ¿Por qué no me presentaste antes? No tenía idea de que tenías una hermana. He cortado los lazos. Y hace unos 10 años me robó el novio, por eso ya no confío en ella. Veo que intercambiaron números, pero por favor no la contacten. Quería parecer tranquilo y sereno cuando intercambiaban información de contacto, pero no podía simplemente quedarme callado sobre esto. Confiaba en mi esposo, pero mi novio me había traicionado hace 10 años. No. Imposible que algo pueda volver a pasar. Por eso le expliqué todo lo que pasó hace 10 años a mi esposo en detalle y le rogué que no involucrarme con mi hermana. Ya veo, está bien, entiendo, no creo que sea necesario contactar a tu hermana, no te preocupes, ahora estoy casado y no cometería tal error, gracias. Escucharte decir eso me hace sentir feliz. Me siento más segura. Me sentí aliviada. Mi esposo creyó y me entendió bien. Mi hermana podría seguir contactándolo sin descanso, pero si mi esposo la ignora, ese debería ser el final. He llegado demasiado lejos como para dejar que mi hermana arruine mi vida feliz por un tiempo. Mientras estaba ansiosa por saber si mi hermana se había puesto en contacto con él, pero cada vez que le preguntaba a mi esposo me aseguraba que no había pasado nada y gradualmente dejé de pensar en mi hermana. Aproximadamente un año después, hubo una fiesta de bebida en la empresa y le dije a mi esposo que lo haría. No estaría en casa hasta tarde, era febrero y este año las temperaturas eran extremadamente bajas, a veces bajo cero, desde la noche hasta la madrugada. Quería llegar rápido a casa y darme un baño caliente, pero como era un evento de la empresa, asistí de mala gana, aunque me pareció que no fue él. Que se sintió así y sorprendentemente terminamos alrededor de las 8 de la tarde. Me alegré de haberle dicho a mi marido que podría tardar hasta las 10 de la noche, pero pensé en sorprenderlo volviendo a casa temprano. Hola, buenas noches Olisa, acabo de conocer a tu hermana. Que mi hermana sí se parecía mucho a ti al principio. ¿Qué eras tú? No, ¿qué está pasando? Mi hermana está aquí, tal vez ella vine sin saber que estaba fuera, pero ¿podría ser posible tal coincidencia? Desde la primera vez que mi hermana vino a mi casa, ella no me ha visitado en absoluto, pero ¿podría realmente suceder tal coincidencia? No puedo creerlo, pero fingí no hacerlo. No. Nada y entré a la casa por dentro, solo la luz del dormitorio estaba encendida y en la entrada había zapatos que pensé que eran de mi hermana. Ella realmente vino, pensé, pero solo saludé a mi esposo en la entrada, le dije que estaba en casa y me fui. Mis zapatos y entré, o no, me escondo. No ruidosamente, la casa estaba tan silenciosa que pude escuchar la voz de mi esposo. ¿Ocultar? ¿Está tratando de esconder a mi hermana? Va a ser obvio lo que sucederá muy pronto. ¿Qué tipo de excusa se le puede ocurrir? Estaba segura de que estaban teniendo una aventura, pero sorprendentemente estaba tranquila solo pensando en cómo enfrentarlos a ambos. Ninguno de los dos estaba en la sala ni en el dormitorio. Hola, ¿alguien ahí? No hubo respuesta. No puede ser que mi esposo también lo esté. Esconderme. Si es así, no tiene ningún sentido esconder a mi hermana y esperar a que me bañe para poder sacarla a escondidas. Podía entender eso, pero ¿por qué escondernos juntos? Tenía idea de lo que mi esposo estaba tratando de hacer, pero me preguntaba dónde. Podrían estar escondidos y comenzaron a buscar en las habitaciones, pero espera un minuto. ¿Por qué no están en ninguna parte? Busqué en cada rincón de la habitación, pero no los encontré por ninguna parte. No pudieron haber escapado por la puerta principal. El dormitorio está en el segundo.
El piso y los zapatos de mi hermana todavía estaban en la entrada, solo habían pasado unos minutos desde que llegué a casa donde pudieron haber desaparecido. Entonces noté algo extraño: las cortinas, que normalmente están abiertas incluso de noche, estaban cerradas. Hoy era una de las irrompibles de mi esposo hábitos. Al pensar esto, abrí silenciosamente una ventana cerca del balcón y luego: no se suponía que regresarías alrededor de las 10. Esto es totalmente diferente de lo que dijiste. Yo también me sorprendí. Nunca pensé que Essie regresaría tan temprano. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos a que se bañe o algo, escuché a mi esposo y a hermana susurrar estas cosas y me di cuenta que se habían escondido en el balcón. Si hubiera llegado a esto, solo me quedaba una cosa por hacer. Sin abrir las cortinas, deslicé mi mano, atravesaron el espacio y cerraron la puerta del balcón. En ese instante entraron en pánico y trataron de abrirla desde afuera, pero apaguéla. Y me dirigí al dormitorio. Su ropa quedó esparcida y los quedaron encerrados en el balcón en medio del invierno. Sin su ropa, honestamente, estaba decepcionada de mi esposo, pero por ahora solo me recosté en el sofá y el estudio en el primer piso y luego probablemente me di cuenta del problema en el que estaban. Me llamó. Hola, ¿has vuelto? Sí, pero no sabes lo que estás haciendo en el balcón. ¿Por qué no reflexionas sobre ello durante la noche? Dije precisamente eso y colgué el teléfono. Llamó varias veces más y siguieron golpeando la ventana desde el balcón, pero después de que les envié un mensaje de texto llamando a los podrían ser los siguientes si continuaban, se detuvieron completamente. Bien, tal vez pensaron que la policía podría ayudarlos, pero probablemente no podían pensar con claridad debido al frío. Por supuesto, dejé la puerta del balcón cerrada con llave esa noche y dormí en el estudio, y a la mañana siguiente me di cuenta de que no podía dejarlos afuera indefinidamente, así que decidí abrir la puerta. Allí parecían no haber usado ropa en toda la noche y estaban casi debilitados. Oye, hace frío adentro si entras. ¿Podrías darte prisa? Arriba, dije eso y entraron silenciosamente a la habitación. Nos habían dejado afuera en temperaturas bajo cero, probablemente ni siquiera tenían energía para hablar bien. Eso no importa por ahora, ya que no quería mirarlos. Cuerpos, les hice ponerse la ropa que les quedaba y sentarse en la sala. ¿Pueden explicar desde el principio qué pasó? ¿Qué estaban haciendo ustedes dos mientras yo estaba fuera? Y esta no es la primera vez, es decir, pueden mentir si quieras, pero para que sepas será fácil descubrir, así que no lo recomendaría. Lo siento, mi marido no es el tipo de persona que se defiende a sí mismo. Odio decirlo, pero mi novio desde hace 10 años hace lo mismo. Tal vez fue seducido por mi hermana y no pudo resistirse, pero eso no es excusa. Debería haberlo rechazado firmemente ya que está casado. Había advertido sobre este fracaso, incluso que como persona y como esposo está terminado. No tenía intención de defenderlo, y aunque vino a disculparse, yo no tenía intención de perdonarlo. ¿Necesitas decirme por qué te disculpas? Lamento haber tenido una aventura así. Que tuviste una aventura, lo siento, pensé una vez no dolería, pero luego continuó. Parecía que se esforzando por hablar, pero claramente había comenzado cuando sucumbió a la seducción de mi hermana. ¿Por qué no puede distinguir el bien del mal? Estaba tan desesperado, pero al menos se está disculpando, lo cual es más de lo que puedo decir de mi hermana. Ella comenzó y había hecho lo mismo hace 10 años, pero no dicho ni una palabra de disculpa, simplemente estaba sentada allí calentándose las manos. ¿Es esto una broma? Así que nada de tu hermana, ¿entiendes que lo has hecho? Hace mucho frío afuera y nos dejaste fuera, podríamos haber muerto. No has cambiado en absoluto en 10 años, ¿no crees que lo que hiciste estuvo mal? ¿Y algo nos hubiera pasado? No lo digas. Yo no entendiste que esa es mi frase después de hacer lo mismo hace 10 años. ¿No ha aprendido nada? ¿Qué ha estado pensando todos estos años? Tiene más de 35 años. Una adulta que le roba la pareja a otra persona. ¿Qué tiene de divertido que hacer trampa? Es algo. El niño sabe que está mal. Una mujer mayor de 30 años no entiende que es indignante, y con mi hermana ni siquiera intenté disculparme. Todo lo que sentí fue más allá de la ira. Me decepcioné. Solo dime una cosa, ¿por qué tenía que volver a ser mi pareja? Tú siempre fuiste la favorito de nuestros. Y te casaste
¿cómo podría quedarme quieto y verte ser feliz mientras yo era miserable? ¿No crees que es raro? Soy el único que sufre. Espera un minuto, me dijiste que era guapo, dijiste que incluso si realmente quería casarme, estarías bien. Simplemente estar involucrado físicamente. ¿Era eso una mentira? Obviamente era una mentira. No me importa estar involucrado. Podría ser cualquiera, no tenía que ser tú, solo te estaba usando. Porque estaba irritada al ver a mi hermana feliz y que estabas disponible. Veo bien, me lo imaginaba, pero mi marido fue completamente engañado por mi hermana, patético, engañado por mi propia hermana y arrastrándola como un cachorro. Es como una trampa de miel, pero ambos. Seductor y los seducidos tienen la culpa. Lo que dice mi hermana está por todos lados, considerando todo lo que ha hecho hasta ahora. Por otro lado, a pesar de que se graduó de la universidad porque lleva una vida tan miserable, he tenido una vida más dura que mi hermana. Después de la secundaria trabajé duro. Logré casarme porque me esforcé seriamente. Apuesto a que mi hermana simplemente jugó después de graduarse de la universidad. Es natural que esto sea el resultado de sus acciones, ahora que tiene 30 años, para resentirse conmigo y tratar de arruinar mi vida otra vez. Es una locura. Bueno, me alegro de que todo esté claro ahora. Tomaré legales y no dejaré que esto pase fácilmente. Acción legal. ¿De qué estás hablando? Deberías disculparte con nosotros primero. Escucha a la persona que robaste. No era solo un novio, él era mi esposo legalmente casado. Esto califica como infidelidad y tienes que pagarme una compensación. ¿No entiendes cosas tan básicas? Fuiste a la universidad pero no conoces sentido común, que incluso una escuela secundaria, un graduado como yo sabe realmente que su educación fue una pérdida de dinero. Cuando dije esto con firmeza, mi hermana simplemente apretó los dientes y me miró fijamente, pero como mi argumento era demasiado sólido, no pudo responder. Cuando le dije a mi hermana que realmente tengo la intención de una compensación. Y no voy a dejar que esto termine con un distanciamiento. Voy a perseguir esto al máximo. Ella ha arruinado mi vida 2 veces. Ella asumirá toda la responsabilidad por eso. Lo haré mejor como esposo de ahora en adelante. Lo siento mucho. ¿Le estás diciendo eso a tu futura esposa? Nos vamos a divorciar, así. No importa por qué nos divorciamos. Me disculpé, ¿no? ¿Crees que una disculpa arregla todo? ¿Crees si la disculpa resolviera todo, no necesitaríamos policía ni leyes? ¿Puedes dejar de dar por sentado a la gente antes? Mi hermana ni siquiera se disculpó y la reprendí exhaustivamente por eso, así que mi esposo debe haber entendido mal que su podría ser suficiente. ¿No se da cuenta de lo ridículo que suena? Si las disculpas fueran suficientes, entonces todos en el grupo, el mundo simplemente se disculparía después de causar problemas, porque existen definiciones de infidelidad, porque existen derechos a reclamar una compensación, obviamente porque una disculpa no es suficiente. Eres un adulto si no entiendes asumir la responsabilidad de tus acciones. ¿Qué tipo de persona tiene? He estado casado y estoy decepcionado por mi falta de juicio. Probablemente discutiremos esto en detalle a través de abogados, pero también estoy cortando lazos contigo y definitivamente pagarás una compensación. Prepárate para esa espera. No tengo eso cantidad de dinero, no he ahorrado nada. No permitirme pagar una compensación. Ese no es mi problema. Si no tienes el dinero tendrás que pedirlo prestado y pagar. Si no podemos llegar a un acuerdo sobre el pago de la compensación y estoy listo para llevarlo a la corte, será mejor que te des cuenta de que esto solo apretará la soga alrededor de tu cuello. Importa cuánto se disculpen. No cambiaré de opinión después de una traición tan masiva. Necesito que se haga justicia. Mi hermana ha estado en silencio. Desde entonces probablemente entiendo lo que estoy diciendo. No hay nada más que discutir con ellos y solo compartir el mismo aire. Es irritante. No me queda nada más que decirte a ti. Así que me iré, ya que la casa no estaba a mi nombre. Rápidamente recogí mis pertenencias y me fui. Inmediatamente me comuniqué con mis padres y decidí quedarme en su casa por un tiempo. Naturalmente, mis padres estaban furiosos por lo que mi hermana y mi esposo habían hecho y me mostraron todo su apoyo. Luego consulté
un abogado para al reclamarles una compensación, inicialmente se resistieron alegando que no podían pagar la cantidad, pero cuando el abogado mencionó haber llevado el asunto a los tribunales para fijar la suma, aceptaron a regañadientes y probablemente se dieron cuenta de que no podían pagar un abogado para un caso judicial y mucho menos los costos adicionales. Una simple consulta gratuita les habría dicho que mis reclamaciones no eran irrazonables, incluso si hubiera ido al tribunal de divorcio, casi no tendrían posibilidades de ganar y, francamente, ningún abogado querría aceptar un caso tan perdido. Recibí la compensación de ellos y corté todos los lazos por completo. Me rogaron que hiciera los pagos a plazos porque decían. No tenían el dinero, pero no podía confiar en las personas que traicionarían a otros. Insistí en un pago global y ellos cumplieron de mala gana. Luego expuse todo a nuestros conocidos mutuos. Y como resultado no solo perdieron dinero sino también su conexión social. Supongo que con sus personalidades se habrían alejado de la gente de todos. No sentí ninguna simpatía al verlos perder todo de una vez, de alguna manera se corrió la voz sobre lo sucedido y mi exmarido. Incluso terminó dejando su trabajo porque ya no tenía lugar allí. Debe luchar para pagar la deuda que contrajo por la compensación, pero creo que debería sufrir. Usé la compensación para hacer un viaje. Mis padres, refrescando mi espíritu antes. Comenzando un nuevo capítulo en mi vida, ya sea que me vuelva a casar o con quien podría conocer en el futuro, no lo sé, pero de ahora en adelante quiero elegir a alguien que pueda hacer juicios sólidos como persona, alguien que no se deje llevar por tentaciones inmediatas y que encontrar